que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Hola amigos y hermanos del Centro Cristiano La Vid. Qué bueno poder saludarles una vez más después de haber estado ausente por algunos días. Hemos estado en actividades ministeriales, celebramos nuestro aniversario en la sede de Maicao y fue de gran bendición. También estuvimos recibiendo al grupo Somos Respuesta de Ibagué, haciendo una obra social evangelística en Maicao, en un barrio vulnerable, y también en la zona rural con los indígenas. Y fue de gran bendición poder ayudarles, poder donar un poco de ropa, un poco de comida y poder llevarles también el mensaje de la palabra de Dios. De verdad fueron días maravillosos y pudimos ver a Dios obrando en la vida de cada una de esas personas. Y estamos de vuelta para compartir con ustedes el glorioso mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si vamos al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, y nos ubicamos en los versículos del 8 al 16. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Estamos hablando del profeta Elías. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija.
Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué triste historia. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra del Señor está más que bendecida. Cuando nosotros entramos a estudiar un pasaje bíblico como esto, quizás podríamos llegar a sentir que el hombre de Dios, el profeta, aquel varón de Dios, estaba siendo un poco abusivo porque esta mujer le estaba declarando cuál era su situación y cuál era su condición. Esta mujer no tenía absolutamente nada. Recuerde que en ese entonces había dejado de llover y había escasez, no había agricultura, no había ganadería, y esto había hecho que aún los más pobres se vieran extremadamente afectados. Qué tristeza que cuando malas decisiones se toman a nivel gubernamental, estas malas decisiones terminan afectando a los más vulnerables, a los más pobres. Y este es un ejemplo claro de la mala decisión que había tomado el rey en ese momento y que la consecuencia o las consecuencias de esas malas decisiones las estuviera sufriendo el pueblo. En este caso particular, esta mujer viuda con un hijo pequeño, y aunque la Biblia no describe que era un niño pequeño, podríamos llegar a la conclusión de que sí, porque este niño dependía de su mamá, de lo que su mamá pudiera hacer para ayudarle. Entonces, en ese orden de ideas nos encontramos con un hombre de Dios que estaba también atravesando por cierta situación difícil, pero que Dios le había prometido que una viuda de Sarepta le sustentaría. Al entrar, él se encontró con esta viuda y este hombre, este varón de Dios, le pidió que hiciera algo por él, algo que era extremadamente difícil para esta mujer, ya que estaba en una escasez económica absoluta. Sin embargo, para ti y para mí es importante tener completamente claro que en medio de situaciones difíciles, cuando Dios nos pide que hagamos algo, es porque Dios quiere darnos algo mucho mayor de lo que nos está pidiendo. Alguien tiene que decir amén a esto. Escúcheme bien. Elías, el profeta, le había pedido a la mujer de comer con la promesa de que Dios no permitiría que ella viviera en escasez nunca más. Escriba un gran amén allí. No sé cuál sea la situación que usted puede estar pasando, quizás momentos de adversidad económica o momentos de adversidad emocional o familiar. Lo que quiero que usted sepa y tenga claro el día de hoy es que el Dios Todopoderoso está dispuesto a hacer algo grande y maravilloso en tu favor. Qué bueno es nuestro Dios. Ahora bien, en cierta ocasión, un intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesucristo cuál era el primer mandamiento, y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento, agregó el Señor. No está de más decir que en todos los ambientes cristianos, en cualquier ambiente cristiano donde usted pueda estar, esta afirmación es muy conocida.
Es un mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dice que es el más grande o el mayor y primer mandamiento. En otras palabras, nosotros a través de esta enseñanza deberíamos tener completamente claro quién debe tener el primer lugar en nuestra vida. Y he aquí una pregunta para ti que me estás viendo el día de hoy. ¿Quién está ocupando el primer lugar en tu vida? Esta frase es algo que nosotros aprendemos de memoria, incluso podríamos llegar a recitarlo a la perfección, pero la experiencia nos muestra que no es suficiente saberlo, no es suficiente conocer esta palabra. Lo más importante es que usted y yo podamos ponerla en práctica. Hay un adagio popular que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto lo que quiere decir es que hablar es muy fácil, pero llevar las cosas a la práctica es lo verdaderamente difícil. Es allí donde nosotros estamos demostrando que de verdad estamos creyendo lo que Dios nos está diciendo. Y si Dios te está pidiendo hoy que lo coloques en el primer lugar, es porque Él sabe que grandes cosas se van a desatar a tu favor. Alguien tiene que escribir amén allí. Hay una gran diferencia entre decir las cosas y vivirlas. Amén. Decir amo a Dios por encima de todo lo demás suena bonito, suena muy bien, pero hacerlo es totalmente distinto. Es más, muchas personas aprendieron una canción que grabó Daniel Calvetti hace algunos años y cuya parte del coro decía: te amo más que a mi vida. Muchas personas lo cantaron emocionados, pero una cosa es cantarlo lleno de emoción y otra cosa es cantarlo con el entendimiento, creyendo en nuestro corazón que de verdad amamos a Dios más que a nuestra propia vida. ¿Realmente amas a Dios más que a tu propia vida? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para demostrar ese amor que con palabras te cuesta tan sencillo decirlo? Poner a Dios por encima de mi propio ego, poner a Dios por encima de mi familia, poner a Dios por encima de mis finanzas, de mis gustos, poner a Dios por encima de mis sueños, poner a Dios por encima de mi cónyuge, por encima de mis hijos, poner a Dios por encima de mi trabajo, poner a Dios por encima de mis amigos. Eso sí que es amar a Dios. Amén. Pregunto nuevamente, ¿quién está ocupando el primer lugar en tu vida? Si de verdad nosotros amamos a Dios más que a nuestra vida, debemos colocarlo a Él en primer lugar, por encima aún de nuestros más grandes deseos. Eso sí refleja que Cristo es el verdadero Señor de nuestras vidas y que por encima de todas las cosas yo amo a Dios. Amén. Ahora, volvamos al caso de la viuda de Sarepta. Esta viuda vivía en una condición precaria. Su condición era completamente precaria, extremadamente precaria. Dice la Biblia que además de ser viuda tenía un hijo. Y decía hace un momento que aunque la Biblia no describe la edad del niño, podríamos decir que era pequeño porque dependía de su madre. Lo cierto es que tanto el niño como la mujer apenas sí podían sobrevivir. Además, por aquellos días no había llovido por orden de Dios a causa de la idolatría del pueblo. Elías le declaró al rey Acab: vive el Señor Dios de Israel, que ciertamente no habrá rocío de lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y así fue. Dejó de llover por mucho tiempo y como era de esperarse, esto afectó los cultivos, afectó el ganado y la economía de los más pobres fue la que se vio mayormente afectada. Se vio afectada severamente. ¿A causa de qué? De la insensatez del gobernante de turno y los que le antecedieron. Después de esto, Elías el profeta estuvo un tiempo viviendo cerca del arroyo Querit. Usted conoce la historia. Ahí dice la Biblia que cuervos lo alimentaban con pan y carne durante la mañana y la tarde.
pero el arroyo se secó. Llegó un momento en que el arroyo se secó, no fluyeron más las aguas y Elías tuvo que cambiarse de sitio. Dios le dijo que fuera a Sarepta de Sidón y que allí una viuda se encargaría de su sustento. Obedientemente, dice en el verso 10, que Elías hizo lo que Dios le mandó. Paradójicamente, la viuda que Dios había escogido para sustentar a Elías era una mujer que tenía un hijo pequeño y que estaba en una condición precaria. Amén. Cuando Elías se presentó con ella, le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Escuche bien, si esto se tratara de una película, quizás en ese momento, mientras la viuda describe su situación, escucharíamos un violín triste y sombrío sonar en el fondo, ¿verdad? Mientras esta mujer cuenta su desgracia. Además, habría una escena del profeta Elías sintiendo gran compasión por aquella mujer mientras ésta le describía su situación. Quizá Elías pensó: aquí no habrá pan y carne como lo hubo en el arroyo Querit, pero estaba confiando en lo que Dios le había dicho. Escúchame bien, no es lo que tus ojos están viendo. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros, los que creemos a Dios, los que hemos colocado a Dios en primer lugar, no vivimos por vista, vivimos por fe. Y esa es la invitación el día de hoy. No importa cuán grandes sean tus deudas, no importa cuánto sumen tus deudas, no importa cuán difícil sea la situación. Escúcheme bien, si Dios está en el primer lugar en tu vida, si de verdad Dios está ocupando el primer lugar en tu vida, escúcheme bien, lo que viene, lo consiguiente, será que usted verá a Dios obrando cosas extraordinarias a tu favor. Alguien tiene que escribir amén allí. El profeta Elías sabía que en Sarepta de Sidón no habría carne ni pan, ni habrían cuervos para traerlo, pero él estaba confiando en lo que Dios le había dicho. Yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Se fueron los cuervos, se secó el arroyo, cesó el pan, cesó la carne, pero Dios tiene un plan más grande y extraordinario para sustentarte. Alguien tiene que escribir amén allí en letras mayúsculas. Declare conmigo: Dios tiene un plan más grande y extraordinario para sustentarme. Amén. Elías le dice: no temas. Le dice a la viuda: no temas. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso que has dicho que tienes y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Aquí hay un reto inmenso que Elías le está proponiendo a la viuda. Lo que Elías, en otras palabras, le está diciendo a la viuda es: quizá tu plan es comer y morirte porque no hay más nada, pero hoy Dios me ha enviado a tu vida para decirte que si tú lo colocas a Él en el primer lugar, nunca te faltará la harina y nunca te faltará el aceite. En otras palabras, lo que necesites para vivir, Dios te lo va a proveer siempre que lo coloques a Él en primer lugar. Amén. Si usted estuviera en los zapatos de esta viuda, quizá hubiera dicho: este profeta como que no ha entendido lo que estoy diciendo, que ya no queda más que solo una porción
o una pequeña porción y me está pidiendo que le haga a él y luego que le prepare a mi hijo. ¿De dónde quiere que saque para todos? Pero bendito sea nuestro Dios que nos da la medida de fe suficiente para que nosotros, al igual que la viuda, no tengamos temor. Pues dice el versículo 14 que él le dijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina ni en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. En ese momento, si fuera la película, la banda sonora cambiaría, ¿verdad? Ya no sería un triste violín sombrío, sino una orquesta, pero esta vez entonando una melodía triunfalista. Amén. ¿Por qué? Porque en Cristo, siempre que lo tengamos en el primer lugar a Él en nuestra vida, lo que viene es una respuesta poderosa de parte de Dios. Amén. La viuda tenía que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión el día de hoy. En ese preciso momento que aquella triste mujer tenía que tomar una decisión, debía decidir si ponía en primer lugar a Dios o no. Y tú tienes que tomar una decisión el día de hoy. ¿A quién vas a poner en el primer lugar? ¿Quién sigue ocupando el primer lugar en tu vida? ¿Acaso es ese empleo del cual dices que sin él no puedes vivir? ¿Sabes que Dios es el proveedor por excelencia y que Él abrirá las puertas que tenga que abrir para que tú puedas emplearte? ¿Sabes que Dios tiene el poder para transformar cualquier circunstancia, de alinear todas las cosas para que tú puedas caminar por la senda que Él estableció, la cual te conducirá a una vida de victoria y de bendición en Él? Ella debía decidir si le creía al profeta o simplemente cocinaba. Comía ella y su hijo y morían. ¿Eran ellos o el profeta de Dios? Ella tenía que decidir, o Dios o nosotros. Pero esta viuda tomó la mejor decisión. La Biblia dice en el verso 15 que ella hizo conforme a las palabras de Elías. En otras palabras, ella puso a Dios en primer lugar. Ella decidió creer que Dios cumpliría su promesa. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas necesitas que sean añadidas a tu vida? ¿Qué te está haciendo falta hoy en tu vida? ¿Qué necesitas ver realizado en tu vida? Escúchame, coloca el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas estas cosas serán añadidas. Ella pudo pensar, así como dejó de llover por la boca del profeta, asimismo, por la misma palabra que declaró el profeta, la comida no va a escasear en mi casa. Dios te ha dado una medida de fe para que puedas creer que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Luego dice la palabra que ella, el profeta y su hijo comieron por muchos días. Dios había cumplido lo que había prometido. Gloria a Dios, bendita gracia de Dios. Su gracia se manifestó en favor de aquella mujer. Ellos pudieron comer por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Elías. ¡Wow! Dios cumplió su promesa. La mujer puso en primer lugar a Dios y esto trajo recompensas. Escúchame bien, Dios fue primero que ella y su hijo, y Dios la premió. Esta mujer tenía un reto bien grande delante de ella. Mi hijo y yo, o Dios. Así como tú tienes un reto bien grande delante de ti el día de hoy,
ya no es suficiente, escúchame bien, con declararlo. Hay gente que dice yo declaro y declaro y declaro y declaro. Pues escúchame, las declaraciones en un momento se vuelven vanas cuando nosotros no nos comprometemos con lo que estamos diciendo. Si usted dice y declara que Dios es quien ocupa el primer lugar en su vida, tus hechos tienen que demostrarlo. ¿Hay alguien ahí? Tus hechos tienen que demostrarlo. No se trata simplemente de decirlo, ya está bueno de hablar tanto, ya está bueno de recitar tantos estribillos religiosos en medio de la congregación. A partir de ahora usted tiene que elegir, usted necesita elegir, o me gustaría que eligieras hacer antes que decir. Amén. Escríbalo allí. Debo elegir hacer antes que decir. Dios fue primero para ella, para la viuda y para su hijo, y Dios la premió. Voy a concluir de la siguiente manera. Tú vas a necesitar algunas semillas de fe sembradas en tu corazón para poder accionar. Semillas de fe. La primera de ellas es la humildad. Primera semilla de fe, la humildad. Elías humildemente le pidió a la mujer que le sustentara. Vimos que cuando Elías llegó, le dijo 2 veces a la mujer: te ruego que me des agua y te ruego también que me traigas pan. Pese a ser un hombre de Dios, el hombre de Dios, profeta de Dios, no llegó imponente exigiendo. Hoy en día vemos como muchas personas, o digamos algunas personas, por tener un llamado de parte de Dios en ocasiones, se vuelven soberbios, exigentes. Ese no fue el caso de Elías. Él rogó, fue de manera sencilla, fue de manera humilde a pedirle que lo alimentara. Necesitamos aprender en nuestro corazón la humildad. La humildad es la madre de todas las virtudes. La segunda semilla es la obediencia. Elías sufrió las consecuencias de la falta de lluvia, algo que Dios había ordenado que pasara, que dejara de llover. Y aunque parecía inverosímil, 2 veces Dios le mostró que Él estaba en control de las cosas. Primero lo envió al arroyo y lo sustentó. Y lo envió a Sarepta y también lo sustentó. Lo envió a Sarepta, primero al arroyo y luego a Sarepta. Y en ambos casos, Dios se encargó de sustentarlo. Elías obedeció porque creía en Dios, confiaba en Él. Dios era primero que él mismo. Elías en su corazón había entendido la importancia de colocar a Dios en primer lugar. Por eso a él se le facilitaba obedecer cada vez que Dios hablaba, porque él había elegido colocar a Dios en el primer lugar. La tercera semilla es fe. Se necesita fe para creer que no llovió porque Elías lo dijo. Se necesita fe para creer que cuervos alimentaron a Elías con pan y carne. Y se necesita fe para creer que Dios sustentaría la casa de aquella mujer. Se necesita fe para creer que las tinajas de harina y aceite no escasearían. Se necesita fe para creer que Dios cumple todas sus promesas. No sé si por este tiempo te has estado cuestionando, si has estado dudando, si estás atravesando circunstancias donde estás cuestionando tu fe. Pero yo te animo a que no dudes, a que no permitas que la duda entre a tu corazón. Escúchame bien, Dios es el mismo de ayer, de hoy y lo será por la eternidad. Ese mismo Dios que sustentó a Elías en 2 ocasiones y sustentó la casa de la viuda, también te sustentará a ti. Si Dios hizo maravillas antes, escúchame bien, también las hará hoy de acuerdo a su voluntad. Alguien tiene que escribir amén allí en los comentarios. La cuarta semilla es soberanía.
La viuda de Sarepta no tenía idea de lo que Dios había planeado para ella. No imaginaba que Dios había trazado un plan donde probaría si ella en verdad lo amaba más que a nadie en el mundo. Quizás ella estuvo orando por muchos días a causa de su necesidad. Quizá Dios vio su desesperación. Quizá Dios pensó, hoy responderé a la súplica de esta mujer. En verdad no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios le anticipó a Elías que ella lo sustentaría. Y esto implica que para sustentar a Elías, Dios tendría que responder a la necesidad de aquella mujer. Alguien tiene que creer a esto. Lo quinto es el trabajo. Dios recompensó la fe de la viuda proveyéndole el sustento. Sin embargo, dice el versículo 14, al final, que Dios lo sostendría hasta que la sequía terminara. Significa entonces que volvería a llover y ella volvería a trabajar. Durante toda la crisis, Dios la sostendría, pero luego que terminara, ella debía volver a hacer lo que antes estaba haciendo para sustentarse. En los momentos difíciles, en los momentos en los que ya no sabemos qué hacer, Dios se encargará. Y por último, colocar a Dios primero. Amar a Dios por encima de todo. Eso es fácil decirlo. Vivirlo es totalmente distinto. Elías amó a Dios por encima de él mismo. Fue obediente pese a las circunstancias adversas. La viuda también lo amó. Amó a Dios más que a ella misma y más que a su propio hijo. Dicho sea de paso, algo que no tan fácilmente puede hacer una madre. Una madre difícilmente va a desplazar a sus hijos, pero esta mujer lo hizo para colocar a Dios en el primer lugar. Muy a pesar de todo eso, la experiencia con Dios nos lleva a que mostremos si es Él quien ocupa el primer lugar en nuestro corazón o no, como lo hicieron Elías y la viuda. Si Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón o no. Mi exhortación el día de hoy, y con esto concluyo, es a que dejemos de cantar la canción Te amo más que a mi vida, o el centro de todo es Jesús, o el centro de mi vida es Jesús, y empecemos a vivirlo. Pon a Jesús como el centro de tu vida. Pon a Dios en el primer lugar y todo lo demás, escúchame bien, vendrá por añadidura. Padre, en el nombre de Jesús oro para que todas las cosas, Dios, que este pueblo que hoy está conectado aquí, Señor, necesita ver, les sea revelado. Señor, que hoy puedan activar su fe para creer que todo lo que tú has prometido lo harás. Señor, que tú no eres deudor de nadie, que tú cumples, Señor, lo que prometes. Que cada persona aquí conectada el día de hoy, Señor, en su corazón pueda estar convencido de que cuando tú ocupas el primer lugar en su vida, todo lo que haga falta, Señor, tú lo colocas, tú lo añades. Que puedan decir como dijo Elías, yo te creo a ti. Yo me muevo de este lugar porque creo que tú me sustentarás conforme a tu promesa. Que podamos hacer como hizo la viuda, colocarte a ti en el primer lugar, Señor, y creer que lo que tú has prometido, eso harás. Señor, hoy oro para que la fe sea activada en el corazón de todos ellos y que lo que digan con su boca, Señor, sea afirmado con sus acciones, de tal manera que si han declarado que tú tienes el primer lugar en su vida, Señor, a través de sus acciones manifestarán que tú eres el número uno en sus vidas, en sus corazones y en todo cuanto emprendan. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y
Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición y de edificación para ti y que puedas accionar convencido en tu corazón de que si Dios está en el primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. Hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.